acá en Mendoza, surgió hace muchos años una directora de una institución, una escuela primaria y ciclo básico, que conocía la biodanza, eh, quería que hubiera biodanza como taller sobre todo en los jóvenes. Entonces surge un poco así, ¿no? A través de la institución de la escuela. Y que después se fue como puliendo, potenciando, perfeccionando. Y comencé con un taller que se llamaba en ese momento taller sociocultural. Y precisamente uno de los coordinadores hacía biodanza. Entonces, como que fue más fácil, digamos, poner ese taller en el contexto de encierro, en la cárcel, y con jóvenes menores que eran de edades de 18 a 21 años. Así surge un poco la biodanza. Y esto es una anécdota que quiero contar, porque cuando los chicos me preguntaron, eh, cuando yo el primer día que tuve el grupo, los chicos me preguntaron, dice, profe, usted dice, ¿por qué eligió venir acá? Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, porque yo la primera vez que visité un complejo penitenciario, eh, cuando fui al RAM exclusivamente, que es el régimen abierto de mujeres, y después fui a otra cárcel de mujeres, dije, tiene que haber biodanza en las cárceles. Fue como un sueño cumplido, porque lo sentí como sueño, vibré con eso. Yo la primera vez que fui a hacer un relevamiento donde estaban los niños, en un contexto, yo estaba en otro tema, ¿no? Y pisé el complejo, dije, acá tiene que haber biodanza. Entonces, cuando este chico me preguntó, y me miró a los ojos y me preguntó, profe, dice, ¿por qué eligió venir acá? Y yo se me llenaron los ojos de lágrimas, no tenía opción. Dije, porque es un sueño cumplido. El ser facilitadora de biodanza, tenía que traerlo acá. Y es un sueño cumplido. Entonces fue como muy emocionante. Más allá de todos los pormenores administrativos, o quién lo propuso, cómo entramos, cómo llegué, ¿no? Que fue un poco la historia de cómo entré. Pero bueno, así fue. Y con el correr del tiempo, claro, yo iba con una maleta, con el equipito de música. Entonces, en ese momento, en ese complejo de San Felipe, de hombres, había alambrados. Entonces, siempre había chicos que estaban en algún patio mirando y me decían, ¿y usted qué hace, profe? Cuando yo pasaba y me saludaban, digo, "Ay, ¿cómo les cuento?". Y un día un grupo me dice, ¿pero usted qué es lo que hace? Que va, viene, siempre con la maletita, qué sé yo, con el paraguas. Y entonces yo me acerqué y le digo, mira, miren chicos, ¿con quiénes están ustedes en este momento? Porque hay que vivenciarlo. Yo se los explico, no sé si lo van a comprender. Y dice, estamos con la maestra. Bueno, llámenme a la maestra. Vino la maestra, le expliqué, le digo, mira, ¿quieren que les muestre qué es lo que hago? ¿Lo vivenciamos en este rato? Sí, sí, bueno, me abrieron la reja, todo, entré, se quedaron encantados. Entonces, ese grupo yo lo hice durante casi un año, o bastantes meses, salía de mi taller sociocultural de jóvenes y con este grupo de escuela, que era del turno vespertino, les empecé a dar biodanza, a ofrecérselo para trabajar, la docente lo hacía para trabajar la parte emocional, era como el cierre de toda la semana, eran los días viernes, y bueno, comencé gratuitamente. Y estos chicos, esto es importante, hicieron una nota solicitando a la directora que eso era necesario por todos los meses que venían vivenciando y transitando este crecimiento personal que lo venían haciendo. Entonces hicieron una nota elevado a la directora lo eleva a la supervisora de la sección, y bueno, y el universo ordenó que esta supervisora habilitara 4 horas más para que yo pudiera y concursarlas y tener los grupos, más grupos. Entonces, un poco fue así como la biodanza en el contexto. Por eso se amplió la mirada y al comienzo era un poquito engorroso porque el directivo me había puesto 5 grupos y yo en realidad no me daban las 6 horas para hacer los 5 grupos. Entonces, lo que fue ordenar, de decir, bueno, 6 horas, vamos a dividirlas en 2 horas reloj, tenía que dividirlas en un tiempo y vamos a trabajar con 3 grupos, cada grupo
debidamente trabajado desde la biodanza, como corresponde, como si fuera un grupo de la afuera, como si fuera un grupo de, o sea, como si fuera el afuera en realidad. Entonces, trabajarlo bien a conciencia. Y yo creo que esa es la riqueza de la biodanza, de trabajarlo bien, bien como corresponde, ¿no? No porque esté adentro de una cárcel es menos tiempo o así más corto. No, 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 no. Con profundidad. Y en realidad fue así como yo lo propuse, fue aceptado y así fui trabajando hasta el año pasado con tres grupos de hombres de distintas edades, menores, em, adultos, en dos grupos de adultos, pero con características de distintas, o sea, el servicio como que hace una división de poblaciones, no es que están por módulos. Entonces son diferentes poblaciones con diferentes características motivadas por sus delitos. Entonces son como, los traen por grupos y por módulos. Que eso nosotros desde la biodanza yo no lo veo o sea, como uno va con una mirada trascendida a trabajar y hacer el trabajo de biodanza, no implica para mí el delito, qué sé yo, no sé por los motivos por los cuales está ahí adentro. Tampoco lo pregunto, porque eso bueno, no se me ocurrió nunca preguntarlo porque precisamente uno va con una mirada muy trascendida. Entonces vamos a trabajar la persona, el ser, que sea un espacio de cuidado, de crecimiento personal, la posibilidad de reconectarse con una vida que se llame vida. Entonces, bueno, eso para mí el tema de las poblaciones como que me tenía, o sea, no implica para el trabajo de la biodanza. En realidad no tiene, para los facilitadores y para los biodanzantes no es un detalle para nosotros. Quizás para la mirada del servicio o escuela sí, pero nosotros no. Gaby, yo te pido ahí Sí. que me cuentes qué es lo que pasaba con las personas, los guardias, los directivos, si tenés, si había alguna resistencia al principio y si hubiera alguna resistencia después, cuál fue la transformación con la labor tuya. Bien. Al comienzo fue como educadora, era como tener que preparar no solo al grupo que yo recibía de chicos, sino también los guardias que los trasladaban y al personal del servicio. Entonces al comienzo yo ponía un cartelito, estamos en sesión, vivenciando, eh, por favor, como para no interrumpir, carteles como porque si no había muchas interrupciones en el salón donde yo daba biodanza. Entonces pasaba uno, pasaba otro, y bueno, tuve que ordenar esa parte y hacer un encuadre. El encuadre es un encuadre de educación biocéntrica, un encuadre biocéntrico, donde yo proponía y socializaba cómo era la sesión y si ellos acordaban hacer eso. Entonces también ese encuadre iba como por extensión al personal que circulaba para que no interrumpiera, porque yo lo planteé como que tiene efectos terapéuticos. Entonces, una disrupción no podía, precisamente era una disrupción, y el chico que estaba logrando eh, eh, estar con ojos cerrados, en completo silencio, consigo mismo, en una vivencia más intensa, quizás podía ser interrumpida por algún elemento externo. Entonces yo trabajé desde un comienzo con un encuadre de convivencia de acuerdos biocéntricos, donde cómo se dividía la clase, la sesión, la primera parte que era hablada, y para pasar a la vivencia, eh, podían ir al baño, para ir al baño tienen que ir de a uno, yo avisarle al guardia. Entonces, bueno, tal cual una sesión de biodanza como la damos todos los facilitadores. Entonces, esos acuerdos fueron como adquiriéndose de a poco, sobre todo la mirada del personal externo, ¿no? Que a veces les costaba, a veces abrían la puerta, interrumpían para llamar a cual o determinada persona para alguna audiencia o para informarles algo, entonces el,
eso fue como aprendiéndose desde la afuera, hasta que se logró que la afuera, digamos, el personal y las otras personas, respetaran el momento vivencial de la sesión. Entonces también los chicos, como yo les hice ver que se respetaba desde de afuera, que también nosotros teníamos que respetar, que si alguno tenía que ir al baño, tenía que ir en el momento que se terminaba el relatorio de vivencia, y allí podían ir al baño y luego o tomar agua o acciones como ir al baño, tomar agua o demás, que tenían que esperar a finalizar la vivencia, por el respeto que ameritaba hacerlo, que no se permitía. Y eso se logró con el tiempo. Por suerte se logró. Incluso hablar con cada guardia de manera personal, porque siempre van cambiando las guardias. Entonces, una vez un guardia se me puso, justo había un cuartito en la cocina, se sentó así de brazos cruzados y miraba todo el tiempo. Y yo había explicado que en la biodanza no recibimos observadores, entonces amablemente le solicité que si podía, podía no, porque los intimidaba con la mirada. Bueno, no me entendió, me dice, no, yo tengo que controlar acá, tengo que vigilar. Le digo, mire, yo no le pido que se retire, que sí, que se quede, pero que no esté con la mirada observadora, atenta, porque si no, los chicos no entran en la vivencia. Bueno, también fue así, hablar. Fueron cambios, porque es como adaptarnos adentro de lo que es un penal y también que los demás comprendieran cuál era la actividad que uno va desarrollando. Y por suerte muchos de los guardias, muchos de los guardias fueron comprendiendo esto. De tal manera que, sobre todo con jóvenes menores, uno de los guardias participó de vivencias. Entonces pudimos eso, trabajar juntos y considerarnos que somos personas, independientemente del rol que me nos tocaba estar, como detenido o como guardia. Así que eso para mí fue re importante porque como está centrado en la persona, esa participación y que los chicos pudieran comprender que la persona que trabaja como guardia cárcel es una persona que tiene un rol, que tiene un trabajo y que más allá de la matriz de formación, también estaba allí no por casualidad, sino porque tenía que estar ahí en ese momento, que la casualidad no existía y que todos estábamos en ese momento participando de esta situación. Entonces, bueno, con mucha amorosidad, yo lo registré porque realmente fue así como un trabajo muy impecable, porque siempre acompañaba a los chicos en traerlos hasta el aula, hasta el salón donde daba, y volverlos a llevar como yo le digo, a su cuarto, a su celda. Y entonces había otro guardia más que también cuando hace el cambio, lo cambian de sector, tuvo que tomar una licencia por agotamiento en el trabajo. Entonces me encuentra y me dice, mire Gaby, dice, tuve que tener una licencia porque estaba con estrés. Y me di cuenta que era que al cambiarme de sector, yo todos los viernes me sentaba a cuidar ese módulo, se quedaba fuera de la clase, pero la música, con solo escuchar la música, el efecto de la música, el efecto que tiene el poder de la música en la biodanza, ¿no? Entonces que él se tranquilizaba y se iba los viernes súper contento, que no sabía por qué, pero se iba súper contento. Son detalles a tener, ¿no? Porque la verdad que entonces yo dije, wow, qué información me está pasando, porque yo siempre apuesto por el poder de la música, pero que un guardia cárcel me lo diga es impecable. Lo mismo me pasaba en uno de los patios, con uno de los grupos. Yo trabajaba con un grupo que era de adultos de riesgo de integridad física, se llama RIF. Entonces, como para el resto de las poblaciones son personas de riesgo, yo entraba, me los traían esposados, era muy fuerte eso. Yo ambientaba el patio, trabajábamos en un patio así al aire libre. Entonces la música se escuchaba para todos lados. Entonces todos los guardias del muro, cuando yo salía a la nochecita, me decían, ay, qué linda esa música, qué bueno, como que también la música llegaba, ¿no? Y cómo llega a otros, a todas las personas. Y bueno, como yo digo, no es, me tocó trabajar en ese contexto
lo elegí porque realmente elegí trabajar allí, de hecho hoy lo estoy haciendo voluntariamente, y dar biodanza allí, ¿no? Que no importa, es para los de adentro, los de afuera, los de arriba, los de abajo, es para todos, que la biodanza despierta eso y esa conexión, y en muchos a través solo de la música. Gaby, ahora de la devolución de los directivos de la cárcel o del equipo de psicólogos, lo que sea, ¿vos tenés alguna devolución de los efectos después de haber tenido Eh, biodanza? a ver, evoluciones de la escuela, como que fue un trabajo positivo. Yo hice un intercambio con el departamento de psicología, que yo preparaba algunos informes de algunos chicos para que los tuvieran en cuenta. En realidad, en la parte de jóvenes tuvieron muy en cuenta los informes que yo preparaba, como de avance, con las variables o criterios que yo veía que iban reconectando con ciertas situaciones, tenían en cuenta eso. Por escrito nunca me lo pasaron, pero yo veía el avance. Por ejemplo, yo les pasaba algún informe, digo, este chico me parece viable, ha despertado con esto, conectó con esta parte del arte, tiene ganas de hacer algo, tiene ganas de seguir estudiando, tiene ganas de hacer otro taller o de ir a pintura o carpintería, lo que fuere, entonces como que lo tenían en cuenta. Lo mismo en la parte de adultos, porque el complejo está dividido en dos partes, y en la parte de adultos también. Como que tenían en cuenta eso. O yo iba a hablar de manera personal y decían, miren, esta persona desea hacer esto, quiere también, además de venir acá, quiere ir a la escuela, además quiere hacer esto, por favor, ténganla presente para determinar o cuál actividad, si la pueden inscribir. Eso sí, y hubo un año que tenía un grupo, que era un grupo que no me habían dicho, yo empecé a trabajar y después ellos me cuentan, que eran de un módulo que serían le decían violencia de género, en realidad eran los violentados. Y como ese grupo no está tanto tiempo detenido, están 3 meses aproximadamente o un poquito más, iban también a terapia grupal. Entonces, los mismos chicos me dicen que ellos contaban en la terapia lo beneficioso que era la biodanza. Entonces la psicóloga quería conocerme y quería que yo fuera un día a acompañarlos a esa terapia. Y yo les dije, bueno, hablen con ella, yo estoy dispuesta, bueno, pero por horarios y demás, nunca llegué, pero sé que había sido muy beneficioso eh, para ellos, porque se sentían bien. Entonces, el avance de su pena era mucho más rápido y bueno, y salían. De hecho, salían pronto a la libertad o a la calle. Eso eh, tenía efectos. Y por otro lado, personalmente yo trabajaba en un grupo de promoción humana donde nos juntábamos diferentes actores. Personal de las DPL del servicio, personal del servicio, voluntarios, docentes, capellanías. Entonces nos juntábamos en una mesa de cogestión como para trabajar esto del uno al uno, cómo ayudábamos o cómo colaborábamos con la persona detenida, si salía en libertad o si tenía una familia, en qué condiciones, bueno. Entonces ese grupo de promoción humana era bastante viable porque se trabajaba de a una persona, entonces uno comunicaba, salió fulanito en libertad, no tiene dónde ir, a ver si buscamos un alojamiento o apoyar a la familia, bueno, cosas, cuestiones materiales más que todo. Y, y siempre seguimos como en conexión, pero bueno, no, después con el llegado del 2020 medio que el grupo se desarmó, igual seguimos conectados algunos y bueno, colaboramos o por ejemplo, yo encontraba chicos que habían salido en libertad y me encontraban en la calle y estaban en situación de calle. Entonces yo pedía colaboración a este grupo y bueno, entre todos hacíamos algo para darle una residencia, para acompañarlos, bueno, para lo que fuera. Así que, y la escuela sí hacía devolución, porque yo hacía informes evaluativos a fin de año, o a mitad de año y a fin de año, y por ese lado sí, la escuela siempre tenía como digamos, como que era dentro digamos, de la institución escuela, yo hacía los informes,
para que los docentes tuvieran en cuenta en esa calificación que hacen de una libreta, bueno, de progreso, no sé cómo es. Yo, desde la parte emocional, yo daba una mirada, obviamente, escrita sobre la persona, en cómo había sido su proceso durante el tiempo que estuvo en biodanza. Eso sí se tenía muy, muy en cuenta. Gaby, te hago esta pregunta ahora. Al ser humano, no a la profesora de biodanza, al ser humano, ¿cómo te transformó esta experiencia? Bueno, en realidad fue mucha la transformación, porque para mí fue un oasis y aprender. Aprendí cada día que entraba, cada vez que ingresaba como persona, era impecable lo que recibía de cada uno. Em, Hay que fluir mucho como persona. Entonces, a veces cuando uno se iba del penal, uno se iba con una sonrisa de oreja a oreja, con el corazón así inflado. Claro, y los guardias todos decían, pero ¿qué le pasa a esta persona que sale tan contenta de adentro de una cárcel? Y en realidad era porque uno se trae todo eso, ¿no? Que que va moviendo, que a veces uno no magnifica lo que se puede mover y lo que también mueve en uno, como que la transformación es mutua, no es que yo voy y ofrezco esto de biodanza. Yo también salí transformada de situaciones de vida de las mismas personas que transitaban y al biodanzar con ellos, también la transformación, el crecimiento era para mí, no era solo para ellos, sino para mí, eh, con mucha, con mucha riqueza enorme, una riqueza de crecimiento, de valoración, bueno, ay, me emociona decirlo, ¿no? Pero eh, aprendí mucho y recibí mucho, mucho, mucho. Una vez dije que los mejores abrazos, un día llegué y ahí no daba tanta biodanza, que era donde no daba biodanza prácticamente. Las mujeres me veían llegar y ya me detectaban cómo yo estaba y venían y naturalmente me abrazaban. Entonces, wow, decía yo, los mejores abrazos a veces los recibí ahí. Bueno, eso fuera. Y chicos de la biodanza, cuando había traslados, yo me presento como Mary Poppins. Me conocen como Gaby, pero Mary Poppins. Profe Mary Poppins, venga, profe de biodanza. A veces ni se acordaban de mi nombre, no importa, pero se acordaban de la biodanza. Y un día un chico me dijo que se iba, lo trasladaban a completar su condena a otro penal, y me toma las manos a través del alambrado y se le cayeron lágrimas. Dice, profe, usted en 2 años yo no podía llorar porque estaba con bronca, enojado, y usted me hizo entender y se lloraba. Dice, me hizo comprender la vida. Y dice, y yo tengo que cumplir esta condena, pero yo sé que voy a salir y voy a salir renovado. Y le agradezco porque usted fue la única persona que me tocó el corazón. Yo me desarmé detrás del alambrado. ¿Cómo uno no va a llorar y no va a crecer con esas devoluciones, ¿no? Bueno, como persona yo creo que tengo mucho, mucho por recibir, mucho. Perdón, Muchas gracias, Gaby, qué lindo. perdón, Oki, pero es mucho lo que uno recibe. Es mucho, es mucho. Por eso está bueno que se sumen personas a trabajar en sus lugares, porque uno siembra la semillita, pero también la sembramos en uno y uno va creciendo. Y bueno, nada, son, son muchas las gratificaciones eh, a pesar de la situación de encierro y a pesar de la situación de dolor que se vive ahí adentro. Que tengan ese ratito, como dicen ellos, por este ratito nos olvidamos dónde estamos. Y esa es la magia. Como yo digo, no soy yo, es el sistema de biodanza. Yo solo ofrezco las herramientas y que se olviden por un ratito y que brote una sonrisa del corazón, me parece que es maravilloso.
recibir eso y uno lo recibe. Así que bueno, perdón. No, no, buenísimo. Y ahora me gustaría que me compartas quién te ha acompañado un tiempo y quién te está acompañando en este momento. Bueno, durante 8 años y un poquito más lo hice sola. Eh, al comienzo yo llevaba estudiantes de la escuela, de mi escuela de biodanza, que tenían ganas de conocer el contexto. Entonces, bueno, iban una vez a acompañarme a la vivencia. Y después sola, sola, siempre lo hice sola el trabajo. Y el año pasado, como me jubilé y las horas las cerraron, entonces continué yendo, pero en este momento con Vero Peinado, otra facilitadora, donde cuando yo invité a los profesores de biodanza de la provincia, que para continuar el trabajo que yo había abierto, porque en realidad no era para mí, era para abrir camino para que otros lo continuaran, apareció Vero. Bendecida, Vero, y bendecido el universo que la envió. Se enamoró, así como me enamoré yo del contexto de encierro, ella también. Y cuando no se dieron estas horas, yo la llamo a Vero y le digo, mira, yo voy a continuar voluntariamente. Pensaba hacerlo sola y ella me dijo, yo me sumo. Entonces fue maravilloso que ahora somos un equipo o mi coequiper o somos coequippers. Entonces estamos juntas transitando esto y bueno, y potenciándonos porque podemos dar mucho más también. Entonces vamos juntas, en este momento estamos yendo juntas. Cambiaron las autoridades y todo, bueno, estamos ahí, comenzamos este año nuevamente, el año pasado hicimos y ahora recomenzamos nuevamente para continuar este trabajo de manera voluntaria, lo hacemos, ad honorem. Gaby, y una última pregunta es si es que sientes un mensaje referido a la biodanza y la acción social para todos los facilitadores que te van a escuchar. Bueno, el mensaje es que Rolando nos dejó este legado y él comienza con la acción social cuando era docente, ¿no? Que sacaba a los niños de las aulas para conectarse con la naturaleza, bueno, observar un montón de situaciones sociales. Comienza así un poco la biodanza. Entonces, esta acción social y sobre todo adentro de la cárcel, que no temamos, porque precisamente la línea de trascendencia que nos hace ser bien potentes adentro de la biodanza, esa trascendencia es la que nosotros tenemos que tener para mirar a la humanidad. Para que son seres humanos, que se han equivocado o no, porque todos nos equivocamos, como les digo yo a los chicos, nos equivocamos, sí. Algunos tendrán que pagar con un encierro, un delito más grave, pero errores cometemos todos, pero esa posibilidad de repararlo, ¿no? Y de volver, de darle esa suavidad a la humanidad y devolverlos a lo que es la gestación y la primera infancia, que es cuando hubo falta de cuna. Porque muchas de las personas que están allá adentro es porque no tuvieron una cuna o un mecimiento. Entonces, bueno, la biodanza es viable y que para los facilitadores que, que hay amorosidad para recibir y para dar, que se da la situación de vivencia, que se da la sesión como se da en el afuera y a veces hasta con mayor profundidad. Entonces, que se sigan trabajando en la afectividad, la trascendencia, nos sigamos trabajando, porque este es un proceso que iniciamos y que nunca terminamos, ¿no? Que siempre vamos a necesitar de los apapachos, de los abrazos, de la contención, de un mecimiento, que no temamos, que al contrario, que hay posibilidades de, como decía Rolando, de que en cada esquina hubiera un facilitador y una ronda. Entonces, bueno, eso también es una esquina, un lugar donde podemos hacer rondas. Así que no teman que todo es viable y que se puede. Y que juntos, decir juntos pudimos, que todos juntos, ¿no? Al concluir algo, decir juntos pudimos realizarlo. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Bueno, Gaby, genial, buenísimo. Por mí está súper. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí.
Por mí está espectacular, te agradezco muchísimo. Bueno, Eh, para mí fue así espectacular, yo me re no, me hiciste emocioné. llorar. Me ha hecho llorar porque me acordé de imágenes que son fuertes, pero tiernas al mismo tiempo. Que alguien te tome las manos detrás del alambrado y te diga gracias, profe, porque me tocó el corazón y que comprendiera la condena que tenía que le quedaban 2 años. Y bueno, y así un montón de situaciones. Otra vez yo contaba, ¿no? Que yo iba caminando y escuchaba, profe de biodanza, sáqueme. Y Claudia me decía, qué fuerte. Sí, pero yo decía, ¿quién sos para poder decir, saquen a ese chico? Porque era ir a biodanza, porque era el oasis también para ellos, no solo para mí. Se vivía se vive algo mágico con la biodanza, entonces es como muy fuerte y me lo hiciste recordar y uno a veces ni sabe las cosas que hace. Después, me acuerdo otro chico que pasó, me dice, profe, ¿se acuerda de mí? Sí, me acuerdo de tu cara. Y me dice, Hace un año usted me dijo una cosa, ay, ¿qué te habré dicho? Usted me dijo capita protectora. ¿Y qué te quise decir? Usted me dijo que si yo iba caminando cuando me sacaban y alguien me insultara, que no lo tomara a modo personal, que me pusiera una capa protectora y que yo me podía proteger y estar en conexión conmigo. ¿Qué sé yo? Las pavadas que a veces uno dice, ¿no? Y digo, ¿qué le habré dicho? Y me dice, gracias a eso no me peleé con nadie. Ay, y yo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque están ahí siempre sacándose las chispas y ahí a la pelea, ¿no? A la violencia. Entonces dice, le hice caso. Un año después yo digo, ¿cómo se puede acordar de eso? Capita protectora, qué sé yo, no sé. Las cosas, por ahí uno que no sé, qué sé yo, salen en la clase y bueno. Eh, bueno, es como digo, uno no es mesiánico, no se van a salvar todos, pero con que uno se haya sembrado la semillita de la biodanza y el sistema nervioso empiezan a hacer conexiones y sinapsis en todo nuestro sistema nervioso, listo, eso se va moviendo. Es como que la biodanza es así, natural, es perfecta. Entonces, obviamente que más de uno, como yo también una vez tuve que ir a decir, fui a entregar un informe, dije, si este chico lo trasladan en este momento o lo dejan libre, va a salir a la calle a hacer estragos, pero estragos de los peores, y va a matar. Bueno, lo cambian de módulo y sí, a la semana siguiente había tomado un módulo, estaba arriba de los techos, y bueno, yo lo avisé, yo lo anticipé. Eh, era algo que había que trabajar más, sobre todo la parte de psicología, ¿no? Hay de todo, no es todo color de rosa, hay cosas que son fuertes y que, bueno, que uno no puede, uno siembra. Y bueno, también el otro elige crecer o no. Eso también tengo que ser honesta de eso, que no es todo color de rosa.